Si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, con mucho más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Hoy, la palabra de Dios presenta tres temas interrelacionados. El primero, la reconciliación. Dice San Pablo, fuimos reconciliados por Dios Padre por la muerte de su Hijo. El segundo, la necesidad de contar con buenos pastores. Por eso en el Evangelio escuchábamos a Jesús decir, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Y el tercer tema, la misión de anunciar el reino de Dios. Jesús lo dice en el Evangelio, vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Para el primer tema, la reconciliación, para que haya reconciliación, el camino es el perdón. Y para perdonar es necesario el amor. Nadie puede afirmar que ama cuando no ha experimentado el perdón. Por eso, afirma San Pablo de manera contundente, la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Este es el punto de partida, reconocer y agradecer a Dios su amor, sabiendo que Él me perdona porque me ama. ¿Cómo promover el proceso del perdón para llegar a la reconciliación? Debemos primero distinguir la diferencia entre el resentimiento y el perdón. El resentimiento es el gran obstáculo, muchísimas veces, para alcanzar la gracia de perdonar y de perdonarme. El resentimiento es generado por una injusticia, por una infidelidad, por un homicidio de un ser querido, por una traición, etc. Ante esos acontecimientos inesperados y traumatizantes, surgen los sentimientos de dolor y de impotencia ante lo que ha sucedido, de odio y de venganza. Por tanto, el resentimiento se mueve en el campo de la emotividad que ha sido herida. Y es muy justificable el rechazo a la persona que provocó el hecho doloroso. En cambio, el perdón no se mueve en el campo de la emotividad, sino en el campo de la voluntad. Es una decisión racional y espiritual que asumo superando mis heridas y mi dolor por lo acontecido, motivado por los valores de la fe y especialmente por el ejemplo de Jesucristo. Por eso, en la Iglesia Católica, la cruz de Cristo preside siempre en un templo, preside nuestras celebraciones. No es que nos gocemos de que Cristo haya muerto así,
sino que ha mostrado Dios Padre su grande amor por nosotros a tal grado de que lo vemos ahí crucificado en favor nuestro. Esa motivación por la fe y por el ejemplo de Jesucristo es lo que me hace aceptar el perdón, lo cual no quita que mis heridas estén y sigan presentes y que serán saneadas no simplemente por el pasar del tiempo, sino cuando yo perdono, serán más rápidamente curadas por el efecto mismo de perdonar, lo cual me llevará a crecer en mi capacidad de amar como Dios me ama. ¿Cuántos matrimonios se mantendrían fieles y en armonía si aprendieran a comprenderse, aceptando que no somos perfectos y que nos equivocamos, aceptando que somos culpables, sin tratar, por tanto, de defender a toda costa mis errores con mentiras y falsos testimonios? ¿Cuántas situaciones de conflicto, drama y dolor injustificado se resolverían si promovemos este proceso? Gracias al perdón que nos lleva a la reconciliación, se superarían la rivalidad, el odio, el rencor o el deseo de venganza. ¿Cuántos ambientes laborales y sociales mejorarían las relaciones humanas y las personas serían más eficaces y solidarias? ¿Cuántos homicidios se evitarían si a los delincuentes recluidos se les ofreciera la posibilidad de un acompañamiento de desarrollo humano espiritual que los condujera a la recuperación de su propia dignidad, porque sólo así reconocerán y respetarán la dignidad de los demás? Ante tal situación, se hace indispensable promover procesos que fortalezcan el tejido social. La fe cristiana y las religiones en general tenemos la misión de anunciar el reino de Dios. Nos lo ha pedido el mismo Jesús, que consiste en acompañar los procesos de desarrollo humano espiritual, en particular este proceso de educar en la capacidad de perdonar y lograr la reconciliación para alcanzar la paz social que tanto anhelamos. En el año 2010, en el documento titulado "Que en la paz México tenga vida digna", decíamos sobre la necesidad de fortalecer la fragmentación social, la frágil cohesión social, el individualismo y la apatía han introducido en distintos ambientes de la convivencia social la ausencia de normas, que tolera que cualquier persona haga lo que le venga en gana con la certeza de que nadie dirá nada. Para la promoción del perdón y de la reconciliación es indispensable ser ayudados. Y por eso algunos hemos sido llamados al ministerio sacerdotal. Es parte importante de la actividad de un buen pastor que conozca a su comunidad y sepa conducirla. La responsabilidad de un buen pastor es ayudar a quien se encuentra abatido, desamparado o agotado, como lo expresa el mismo Jesús al contemplar las multitudes. Se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas.
Y por eso Jesús llama a los 12 apóstoles para encomendarles esta tarea. Jesús es consciente de la necesidad de auxiliar a la multitud de personas agobiadas y por eso recomienda: rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. No dejemos de orar por las vocaciones sacerdotales. El Papa Francisco nos ha convocado del 4 al 19 de este mes a una jornada de oración por los sacerdotes. El tercer tema, la misión de anunciar el reino de Dios presente entre nosotros, culmina el proceso iniciado con la experiencia del perdón y reconciliación, acompañado de un buen pastor. La misión de proclamar el reino de Dios es más eficaz cuando va acompañada de testimonios de familias y comunidades cristianas que confirman con su vida que es factible la reconciliación en todas las dimensiones de la vida social. Ante los grandes desafíos que afrontamos, la inseguridad, la violencia, confiemos en la fe recibida por Jesucristo, quien con su vida nos manifestó a un Dios Padre que nos ama entrañablemente. Crezcamos en la virtud de la esperanza, de ver aquello que todavía no tocamos, de ver un país hermanado, solidario, fraterno. Vivamos la caridad, que no es otra cosa que corresponder con la asistencia del Espíritu Santo al amor infinito y eterno de Dios Trinidad. Nuestra Madre, María de Guadalupe, así lo vivió y tiene toda la disposición de ayudarnos a vivirlo también nosotros. Para eso vino a nuestras tierras. Ella desea un pueblo reconciliado, unido y en paz. Por eso se ha quedado entre nosotros, dejándonos su hermosa y tierna imagen en la tilma de San Juan Diego, prolongando así el amor y la misericordia de Dios nuestro Padre. Encomendémosle en un breve silencio ante ella nuestras preocupaciones.